Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Mr. Javier English Academy. Hoy tengo una clase de inglés con la palabra mean. ¿Qué significa? ¿En qué caso se usa? ¿Cómo se usa dentro de diferentes formas gramaticales? Esta palabra mean se hace complicado para los estudiantes del idioma inglés, especialmente puedo mencionar mi experiencia en eso. Se le hace complicado a los estudiantes del idioma inglés ver la variedad, las diferentes formas de uso. Pero eso te lo voy a aclarar y lo vas a aprender hoy con esta clase sencilla, corta, al grano, al punto, como las clases que yo doy. Vas a aprender entonces a usarla. Y si ya tienes alguna idea de cómo usarla, pues vas a ver otras formas de usar esa palabra y cómo puedes tú así aumentar tu poder de comunicación y de comprensión del idioma inglés. Por eso, mírala hasta el final para que veas el resumen de cómo usarla y tengas bien en claro la forma en que puedes tú emplear estas palabras dentro de diferentes momentos, dentro de diferentes formas de comunicación en el idioma inglés. Y para no perderte otras clases, mini clases cortas, al grano, precisas, así como las lecturas en inglés y otras cosas que estoy creando, no te olvides de seguir al canal, darle like y activar la campanita para que te lleguen las actualizaciones. Comparte con otros, otras personas pueden tener problemas para entender esta palabra también y otras cosas en inglés. Compártelo para que ellos también se puedan beneficiar de esta información. Entonces, vamos a ver la palabra mean en inglés. ¿Qué significa y cómo usarla? Bien, déjame contarte que la palabra mean se puede usar básicamente de tres formas diferentes. Mean se puede usar como un verbo, un adjetivo e inclusive un sustantivo. Y el significado de esta palabra depende del contexto en que se use. Empecemos con mean como verbo. Mean como verbo significa, aunque suene redundante, significar o querer decir. Ese es el significado básico de esta palabra, significar o querer decir. Ejemplo para que comprendamos mejor eso. Aquí tenemos la siguiente oración. What does this word mean? What does this word mean? ¿Qué significa? ¿Qué? Pregunta esta palabra significa. Traducido literalmente y dándole sentido, ¿qué significa mean esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Luego tenemos la siguiente oración. I meant, que es el pasado, I meant to say thank you. Es decir, yo significaba decir gracias o quería darte las gracias, quería decirte gracias. Y lo que quería decir es gracias, darte las gracias. Ahí tenemos claramente que mean significa eso, querer decir. Por eso hay una frase en inglés que escuchamos mucho en las películas. You know what I mean? You know what I mean? Que es corto de do you know what I mean, pero vamos a tomar la forma, voy a escribirla aquí en la pantalla. You know what I mean. Debes haberla escuchado algunas veces. Ahí la tenemos. You know what I mean, lo cual significa ¿sabes lo que yo significo? O ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Me entiendes? Para hacerlo más breve. Eso es lo que significa. También como verbo, dentro de esta definición de verbo, mean como verbo, puede usarse para expresar intención o plan. Intención o plan. Veremos por los ejemplos. Nos dice aquí la primera oración. I mean to study for my exam tomorrow. Repítela. I mean to study for my exam tomorrow. Yo quiero decir estudiar para mi examen mañana. Y traducido ya dándole sentido es, tengo la intención de estudiar para mi examen mañana. La persona al decir I mean to study, es decir, yo voy a estudiar. Mi intención es estudiar. Mi voluntad es estudiar. Eso es lo que significa. I mean to. I mean to dance. I mean to write. I mean to make a new table next week, etc. Así se usa eso. Y tenemos en la segunda oración, do you mean to go to the party tonight? Do you mean to go to the party tonight?
que traducido directamente es, ¿pregunta tú significar ir a la fiesta esta noche? O, ¿quieres decir ir o que vas a la fiesta esta noche? Y ya dándole sentido, piensas ir a la fiesta esta noche. Eso es lo que significa. Entonces, las dos oraciones indican acción. Indica que se va a tomar una acción. I mean to study. Quiero decir que voy a estudiar. El otro, do you mean to go? Quieres decir que vas a ir. O sea, tienes la intención de ir. Ahora, veamos el siguiente caso de uso. Eso fue como verbo, recuerda. Como verbo tenemos dos. Significar o querer decir, que es su significado básico. I mean, you know what I mean, etc. Y como intención o plan, I mean to study, do you mean to go? Tenemos ejemplos claros ahí. Luego tenemos el uso como adjetivo. Como adjetivo puede significar desagradable, cruel o malvado. Y esta definición es la que se le hace difícil a los estudiantes del inglés. Porque to mean, sí, se entiende, ¿no? Significar. Pero una persona es mean, una persona significa. No, significa que esa persona es desagradable, cruel o malvado. Es esa persona que entra, como se dice en español, pateando al perro, haciendo bromas sarcásticas a los demás, burlándose de su situación, abusando de su poder. Eso es una persona mean, o una situación mean también puede ser. Pero veamos los ejemplos para que lo entiendas mejor. Nos dice aquí, that was a very mean thing to say. That was a very mean thing to say. Lo cual, traducido directamente, nos diría, eso fue una muy desagradable, molesta cosa decir. Que dándole sentido, eso fue algo muy desagradable. Very mean, desagradable. That was a very mean thing to say. Ahí tenemos el significado. Una cosa muy mean, muy desagradable. Y la otra, the mean old lady refused to give the child some candy. Más rápido. The mean old lady refused to give the child some candy. La desagradable, molesta, grosera, vieja señora rehusó dar al niño un poco de dulce. Lo cual, ya dándole sentido, es la anciana malvada o desagradable se negó a darle dulces al niño. Es mean, porque si es Halloween y el niño se acerca a trick or treat, truco o trato. Ya. Entonces, no le da el dulce. Eso significa que esa persona es ruda, grosera, lo trata despectivamente. Eso es una mean, una persona mean, ¿sí? La anciana malvada nos traduce aquí, pero es eso, desagradable, malvada, ruda, grosera. Entonces, ahí lo tienes bien en claro. Cuando tú escuches, he's so mean, por ejemplo, deja escribirlo aquí abajo para que lo puedas ver. He is so mean, o she is so mean, puede ser también. Lo subimos aquí. So mean, es tan desagradable, es tan grosero, es tan molesto. Es justamente esa persona que trata con rudeza, te trata de mala manera a los demás. Y esa frase se escucha mucho, mucho, mucho en inglés. Entonces, a mean person es eso, alguien desagradable, alguien que trata muy mal a los demás. Otro uso de la palabra mean es como adjetivo, es para describir algo que es pequeño o insignificante. Este no es tan común, pero lo encontré en la versión en línea del diccionario Cambridge, para quien dude de que es así. Algo pequeño o insignificante en relación a otras cosas. Ejemplos de eso. Tenemos aquí, nos dice, the house is quite mean, but it's cozy. The house is quite mean, but it's cozy, que traducido directamente significa la casa es bastante pequeña, insignificante, pero es acogedora. Lo mismo que está ahí. Entonces ahí tenemos como una forma de diminutivo. La casa es bastante pequeña, bastante mínima. Y la otra tenemos, I only have a mean amount of money left. I only have a mean amount of money left, que es decir, solo me queda una pequeña cantidad de dinero. Entonces,
Veo aquí que en estos ejemplos no se está usando como despectivo, pero indica sí que es algo pequeño, algo más pequeño de lo usual. Ahí tenemos otro uso de mean como adjetivo. Y finalmente tenemos el uso de mean como sustantivo. Tenemos que mean como sustantivo se refiere a el promedio o la media de un conjunto de datos. Esto para quienes han estudiado administración, estadística, cualquier cosa relacionada con análisis de datos, the mean es el promedio o la media de un conjunto de datos. Es una de las medidas que se usan en estas carreras, especialmente economía. Veamos los ejemplos para entender cómo funciona. Nos dice, the mean of the test scores was 85. The mean of the test scores was 85. Es decir, la media de los puntajes de los exámenes fue 85. ¿Sí? The mean, la media, nos refiere a esas medidas. No recuerdo cómo era, porque yo estudié eso también. La media, la moda, la mediana, algo así creo que es una de esas, pues exactamente es the mean, el término formal en que se usa y que ustedes los van a ver cuando se hable de estadísticas o datos, en algún paper, en alguna disertación en el idioma inglés. Acá tenemos la siguiente. The mean temperature in July is 70 degrees Fahrenheit. Nos dice, the mean temperature, la temperatura media en julio es 78 grados Fahrenheit. La temperatura media en julio es 78 grados Fahrenheit. The mean temperature. Una medida estadística, una medida de medición comparando varios valores. Ahí se usa eso. Pues bien, ahora, para resumir los diferentes usos de mean, lo tenemos como verbo. Recuerda, como verbo quiere decir significar, querer decir, intentar o planear. Como adjetivo significa desagradable, cruel, malvado, pequeño o insignificante. Y como sustantivo es el promedio o la media de algo. ¿Sí? En estas medidas que les explico, porque promedio se dice average también, pero no es lo mismo que la media. Para hacer un average simplemente sumas todos y divides para el número de datos que se están considerando, pero la media indica otro tipo de cálculo, que es otra cosa. Ahora, vamos a ver algunas pequeñas frases donde vemos el uso de mean y su significado en español. Por ejemplo, what does pulpo mean in English? Otra vez, what does pulpo mean in English? Lo cual es, ¿qué significa what does pulpo mean? ¿Qué significa pulpo en inglés? Luego tenemos, I mean to finish this project by tomorrow. I mean, quiero decir terminar este proyecto para mañana, o tengo la intención de terminar este proyecto para mañana. Tengo la intención. Otro ejemplo es, he was a very mean person. He was a very mean person. Era una persona muy desagradable, muy ruda. Acá, otro ejemplo. The mean temperature in Rio de Janeiro is 25 degrees Celsius. The mean temperature in Rio de Janeiro is 25 degrees Celsius. Es decir, la temperatura media en Río de Janeiro es de 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Y otro uso parecido al anterior es, the mean of her grades was 90. La media de sus calificaciones fue 90. Ahí tienes varios usos en diferentes contextos de esta palabra. Y entonces ahí tienes, te dejo con este gráfico que lo voy a poner en la ventana de la comunidad. Todos los posibles usos de la palabra mean, ya no tienes cómo equivocarte, ya no tienes cómo perderte. Simplemente tienes que revisar bien el contexto para ver qué es lo que la persona quiere decir, te quiere transmitir. Te sugiero que hagas oraciones con la palabra mean dentro de los diferentes contextos. Le puedes pedir a la inteligencia artificial ChatGPT o también a Claude AI, que está súper bueno, que te haga oraciones de ejemplo. O si quieres probar al azar, puedes usar SentenceDig, poner mean y ahí ver qué oraciones te da y tratar de identificarlas.
Te sugiero que hagas esos ejercicios porque ahí vas a aprender mucho. Por ejemplo, déjame ponerte un momento la ventana con SentenceDict para que tú veas cómo puedes generar oraciones. Un ejercicio sencillo y procurar entenderlas. Bien, tenemos aquí, déjame ampliar la pantalla. Ok, tenemos aquí, pido que me busque SentenceDict. Le doy clic aquí, SentenceDict. Fíjate, aquí está la ventana. Y aquí le pongo la palabra mean. Le pongo search y me va a dar las siguientes oraciones. Mean in a sentence. Y aquí nos da una explicación de los sinónimos y nos da una definición de diccionario de lo que significa, con toda la variedad de cosas que significa. Entonces acá, poverty makes a man mean. La pobreza disminuye a un hombre, hace a un hombre más pequeño. ¿Ves? Ese significado. Acá nos dice... Déjame ampliarte el tamaño para que puedas ver mejor. Ahí está. Poverty makes a man mean. La pobreza hace un hombre pequeño o lo hace miserable. Real peace doesn't mean absence of war. La paz real no significa, doesn't mean, la ausencia de la guerra. ¿Ya? Acá abajo tenemos, esta es muy larga, no la voy a ver por eso, sino algo más corto, más directo. No te recomiendo que hagas lo mismo, acá es por el tiempo. Analiza lo que es más largo también. Dice, this could mean a massive furlough of government workers. Esto puede significar un despido masivo de trabajadores del gobierno o una exclusión masiva. Acá, una frase que se escucha a diario casi en inglés. That's not what I mean. Eso no es lo que significo o eso no es lo que yo quiero decir. ¿Ya? Tenemos acá, este también se usa bastante. He didn't mean to harm you. Él no significaba causarte daño. O él no quería, no era su intención causarte daño. Y así tenemos, fíjate, tenemos 30 oraciones. Procura traducirlas, procura entenderlas y haz oraciones también tú con este término, con esta palabra. Muy bien. Llegamos hasta aquí. Gracias por seguir este video hasta el final. Espero que te haya sido valioso. Compártelo con los demás. Si eres profesor de inglés, úsalo en tu clase. Envíaselo a tus alumnos para que ellos lo vean y aprendan y te ahorras un tiempito de la clase. Les puedes mandar tareas. Vean este video y hagan estas tareas. Y tú úsalo como punto de referencia también para tus estudios. Otra vez, gracias por acompañarme hasta aquí. No te pierdas el nuevo material que viene. Sigue el canal, dale like, activa la campanita. Y recuerda, no te eches para atrás. Aprende inglés y logra tus sueños. Adelante. Chao.